Bueno, Baruch Hashem, vamos a estudiar sobre Parashat Korah. Vamos a estudiar basado en lo que enseña el rabino Pinto, la misbah de la vaca bermeja, uno de los grandes misterios de la historia del pueblo judío. Y una vez decíamos que cuando venga el Mashiach va a decir, la vaca bermeja era por esto y esto y esto. Y la razón de lo que se impurificaba era por esto, esto y esto. Y la gente va a decir, claro. Yo lo sabía. 3000 y pico de años buscándole la razón a la misbah de la vaca bermeja y no lo entendimos. ¿Ya? No sabía. El que no sabe es como el que no ve. El que no sabe es como el que no ve. Mira ese que llegó la mezcla de lo del lima. Chatness también, claro. ¿Por qué no se puede? Y yo le digo, sencillamente porque se ve feo. Correcto. Hashem habló a Moshe y a Aarón para decir, este es el decreto de la Torá que el Eterno ha ordenado diciendo, habla a los hijos de Israel que tomen para ti una vaca bermeja completa en la que no haya defecto, sobre la cual nunca se impuso yugo. Bamidbar 19:1-2. Hashem le dijo a Moshe y a Aarón, este es el decreto Jucat de la Torá. Eso significa que es un decreto que no podemos comprender, porque nos fue otorgada una explicación, no nos fue otorgada una explicación acerca del mismo. No tenemos una explicación para el tema de la vaca bermeja. Solo lo que sabemos sobre la vaca bermeja es que tenemos que, reuniendo las condiciones necesarias, cumplir con esa misbah de la vaca bermeja. Dice Rashi, es un decreto de mi parte, no tienes derecho a especular acerca de él. Y esto es un tema que me parece a mí impresionante, porque ahorita antes del video decíamos que hay gente que uno les dice, esa es la halajá, esa es la manera en que se cumple. Y hay gente que tiene mucha juspa, mucha osadía, y dice, a mí no me parece. Puede ser que no le parezca, pero esa es la ley. Esa es la ley. Así es, y hay que cumplirla. Más nada. Ahora, el tema es también que uno debe entender que hay gente hay gente judía que no le gusta cumplir misbot. También es cierto. Hay otros que cumplen las misbot de una manera muy lejatila o lejatejilá, como dicen otros, y otros bediabat. ¿Ok? Entonces, es un decreto de Hashem. No tenemos derecho a cuestionarlo. Tienes que hacerlo. No entiendes lo que es el decreto, no entiendes por qué produce tal o cual cosa, pero ¿qué tienes que hacer? Cumplir lo que dice la Torá. A pesar de que el Satán y los pueblos del mundo se han burlado de Israel a causa de la misbah de la vaca bermeja, de todas maneras los judíos no deben hacer caso a esas burlas y fortalecerse en el servicio de Hashem. Así como el decreto de la vaca bermeja es un hok que no tiene explicación, hay también otras misbot que debemos cumplir aunque desconocemos la razón de su cumplimiento. Sin embargo, el pueblo de Israel cuida y cumple esas misbot con enorme entrega, por el mero hecho de que Hashem nos las ha ordenado. Hashem dijo que es así, y si a usted no le parece, Hashem no va a cambiar en lo que él dijo que era. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es cumplirlo. Sí, lamentablemente eso afecta mucho con el tema del ego, de la arrogancia, de las midot ra que tenemos. Y muchas veces nos vamos más hacia la parte del lado oscuro, como la película esta de la Guerra de las Galaxias. Entonces tratamos de justificar, pero porque porque Hashem dice esto, porque los Jajamim dijeron esto, porque el rabino me habló así, porque esto, porque lo otro. Si tú quieres ser, me decía mi rabino, uno de mis rabinos hace como 15, 20 años atrás, me decía, si tú quieres ser un buen yehudí, consíguete un rabino que te corrija. Si tú tienes un rabino que te complace en todo lo que tú haces, permisivo, no vas a crecer. Y créame que ese rabino me ayudó muchísimo en la formación. Y Baruch Hashem, ese proceso de formación le hizo cambiar a uno el cassette. No sé si me entiendes. Sí. O sea, de cada día entender que necesitas tener a alguien que te corrija y cumplir. Es como los militares, ¿no?
cumplir la orden como es. Y lamentablemente mucha gente se resiste a eso, porque hay un problema muy serio de arrogancia, sobre todo con temas de la ley de la Torá. La Torá dice que hay que rezar. Los amigos establecieron 3 rezos. Y hay gente que argumenta, y no me gusta esto, y no me gusta lo otro, y esto me parece muy extremista, X. Entonces se vuelve una cacería de brujas. Si quieres crecer, busca gente que te ayude a crecer. Si no, pues sigue siendo un mediocre. Porque hay gente que le gusta la mediocridad. Estamos hablando entre amigos, ¿no? Básicamente, yo diría que es un shiur más para los amigos del Beit Midrash. Y estamos grabándolo, la gente lo va a ver por YouTube. Entre estas misbot se encuentra, por ejemplo, la prohibición de vestir chatnes, es decir, la prohibición de utilizar una prenda que contenga lana y lino mezclado. También dice la Torá: no te acerques a la mujer que se encuentra en nidá. Vayikra 18-19. Esta prohibición implica que durante el tiempo en que la mujer se encuentra en nidá, ella está prohibida para su marido, incluso está prohibido que le toquen así sea con un dedo. Entonces, la mujer, ¿quiénes son las mujeres que están en nidá? ¿Qué mujer es nidá? La soltera. La soltera, las goyot, o sea, las no judías, Y la que está en La que... ¿ah? La mujer que tiene su ciclo. La mujer que está en su ciclo, la esposa que está en su ciclo, y toda mujer que le es ajena, Y todo. Y todo Sea que no sea su esposo. que no sea su esposa. A pesar de que el periodo posterior al parto la mujer se encuentra anidada durante un largo tiempo y emocionalmente ella necesita la cercanía y el apoyo de su esposo, la Torá prohibió la cercanía y el contacto físico entre el hombre y la mujer. Es una ley como contradictoria. La mujer está en nidá, está aparte, está como aislada técnicamente. En ese momento es que más necesita el contacto con el esposo, pero la aíslan. O sea, hay un momento de aislamiento. Y me recuerda a un sipur, un cuento que me dijeron, una historia, que están en Israel en un hospital, en una clínica, y 2 mujeres tuvieron hijos. Una mujer religiosa y una mujer laica. Entonces la mujer religiosa y la laica están en una cama y al lado está la otra, esperando la recuperación para darla de alta. Llegan los esposos a la hora de la visita, y llega el esposo laico y abraza a la esposa. Te amo. Oh, Baruch Hashem, tengo un niño, qué hermoso, gracias mi amor, y le caía beso a la señora. ¿El quién? ¿El hombre laico? El laico, ¿sí? No sabía. Y le llevó rosas y llegó el hombre religioso y saludó a la señora. Baruch Hashem, tenemos al niño, sin tocarla, sin besitos, sin abrazos, a mapuche, nada. Se fueron los hombres y la mujer laica se puso a llorar. La mujer no religiosa se puso a llorar. Y la mujer religiosa se preocupa, le dice: oye, pero debes estar contenta, tu esposo vino, te visitó. Seguramente yo no estoy de acuerdo como este tema de la nidá, que te abrazó y te besó, pero se preocupó, el tipo vino. El tipo vino y se preocupó de que estás en recuperación. Y ella dijo: ¿sabes por qué estoy llorando? Tú estás muy tranquila, porque tu esposo es religioso. Tu esposo vino, te visitó, te dio mazeltó porque tuviste el niño, y él sale de aquí y se va para la yeshiva a estudiar. Mi esposo no. Mi esposo sale de aquí y se va a ir con mujeres, se va a ir a tomar, se va a ir a... porque él no teme a Hashem. ¿Viste? Es una diferencia impresionante, ¿ya? Pese a eso, pese a la nidá, la mujer sabe que tiene a alguien que está esperando por ella, que ella llegue a su momento, ¿cómo diríamos? Cúspide, no sé si que esté apta para otra vez estar con el esposo. Porque la nidá le da una estatua a la mujer que deja de ser el objeto sexual,
¿Sí? Y además da el espacio para que el hombre sienta, también el hombre siente la necesidad de estar con su esposa, no de la parte sexual, la parte emocional, el cariño, el encuentro, sí, el afecto, ¿ya? Y cada mes hay una luna de miel. Con todo esto, cada mes una luna de miel. Entonces hay mucha gente que se burla de la nidad, pero no saben lo que significa la nidad. Pero seguro los que la guardan bien tienen todos los meses una luna de miel y es como desde cero, como ese momento esperado. Pero en Hay cambio esto, que guardarla, seguro. Estamos diciendo las pero leyes de nidad. los que agarran y se burlan y probablemente no las guardan, Sí, llegan y lo a yo sin problema. sí, hay transgresiones de todo tipo. Es también la ley de la misma de la paradumá, de acuerdo con la cual la persona que está impura se purifica cuando esparcen sobre ella cenizas de la vaca bermeja. Tenemos que entender por qué se eligió precisamente una vaca de color rojo y no de cualquier otro color, dado que así como hay vacas de color como no hay vacas de color azul, tampoco las hay de color rojo. No obstante, la Torá nos ordena utilizar precisamente las cenizas de una vaca de este color. También es necesario comprender por qué debe utilizarse precisamente ceniza de una vaca y no de otro animal. La Torá también agrega: el Cohen tomará madera de cedro, hisopo y lana carmesí y los arrojará en medio de la quemazón de la vaca. Si prestamos atención, veremos que la Torá también nos indica que debemos tomar precisamente madera de cedro y no de cualquier otro árbol, a pesar de que los cedros se encontraban en el Líbano, tal como está escrito en Tejilín, los cedros del Líbano. ¿Qué necesidad había de utilizar precisamente un árbol que no crecía en la tierra de Israel? Especialmente un árbol raro y caro con el cual los reyes acostumbraban a construir sus palacios. El rey Shlomo dijo sobre la misbó de la Torá: dije, tendrá sabiduría, pero esta estuvo lejos de mí. Esto estuvo lejos de mí. Los sabios explican este versículo diciendo que Shlomo se esforzó para entender la razón de todas las misbot y de todos los decretos, pero no pudo llegar a entender la misbá de la vaca bermeja a pesar de su enorme sabiduría. Imagínate, el rey Shlomo no la pudo entender. ¿Quiénes somos nosotros para creer que la entendemos? Es que es rara. De por sí la misma ya es rara. Como Sí. uno colocase, pues, punto por punto, uno queda como... La que tiene que ser roja completamente. Que el cedro no, en Israel no se da el cedro, sino tienes que ir al Líbano. ¿Por qué tiene que ser cedro? Lana, hisopo. Eso. En cambio está escrito con respecto a Moshe Rabbenu que tomen para ti, y explican los Jajamín que esto nos muestra que Moshe Rabbenu fue el único que logró entender las razones de esa misma. ¿Por qué Moshe tuvo ese mérito? Porque se esforzó enormemente en bajar la Torá al pueblo de Israel y transmitirla a sus corazones. En consecuencia, Hashem le otorgó el mérito de comprender esta misma, lo cual da testimonio de cuánto valoraba Hashem a Moshe Rabbenu por haber bajado la Torá del cielo y entregarla a los hijos de Israel. O sea, el nivel que tenía Moshe Rabbenu era impresionantemente alto, tan alto que él logró entender esta misma. Varias veces intenté entender, dice Rab Pinto, los temas profundos ocultos en esta misma, y a pesar de que ni por un instante pensé que había logrado llegar a la raíz de la misma, hay varias cosas que dependen de esta misma que podemos intentar llegar a comprender. En primer lugar, es necesario establecer el concepto de tumá. ¿Qué es tumá? Impureza. Y estudiamos en Maseje Hagigá, ¿no? En la introducción a Maseje Hagigá, los diferentes tipos de impureza. Creo que eso no lo grabamos. No. Ese video no lo grabamos. ¿Qué implica que la persona se aleja de la santidad y entra en la categoría de impureza? Eso puede suceder por diversas causas, como por ejemplo el estar en un lugar donde hay un muerto, tener una emisión nocturna, eso le llamamos como Baal Keri. Debemos recordar que la persona es llevada por el camino que ella desea seguir. Eso implica que si la persona se impurifica, significa que no se esforzó lo suficiente en mantenerse pura.
Por otra parte, la persona que demuestra que desea permanecer pura y todos sus actos lo atestiguan, tiene el mérito de que Hashem esté a su lado y lo ayude para no impurificarse. Y era lo que estudiábamos la otra vez. Una persona que está estudiando Torah, que se preocupa por estudiar, que estudiábamos la otra vez que hay algunos temas que hay que estudiarlo acompañado. No es recomendable estudiarlo solo. ¿Ok? Y está metido en el cuento. Estudió el Midrash, estudió la Gemara. Está constantemente en eso. Se dedica a temas de palabras de Kedushá. ¿Tú crees que eso le da espacio a transgredir con temas de lo que estamos hablando? No, pues está ocupado en temas de santidad. No tiene tiempo. Tiene la mente ocupada. Tiene la mente ocupada. Sí, no tiene tiempo, sencillamente. Dice, la persona que demuestra que desea mantenerse pura y todos sus actos lo atestiguan, tiene el mérito de que Hashem esté a su lado y lo ayude para no impurificarse. Ahora, ¿qué se necesita para todo esto? Dedicar tiempo al estudio, ¿sí? Ser humilde. Porque hay gente que no es humilde, entonces creen que porque estudian solo o porque están aislados son mejores que los demás. No, necesitamos, de todos aprendemos. ¿Cierto que dando clases hemos aprendido, Jaime? Dando la misma clase uno aprende. Entonces hay gente que cree, no, esos son una gente demasiado sabia. No, al besalo, no. De hecho, o sea, que nos consideremos arrogantes, Dios nos libre de eso, ¿no? De hecho hay rabinos que han visto los links que yo subo y me dicen, me hacen correcciones. Y yo les digo que por favor, si tienen alguna corrección, que me la hagan, y lo hacen es para uno corregir. Claro. Por ejemplo, pensemos en una persona que durante toda su vida se esfuerza en cuidar la pureza y la santidad de los ojos. Sin ninguna duda, Hashem le otorgará ayuda especial para que no vaya a los lugares en los cuales pueda encontrarse en medio de una prueba que lo puede llevar a pecar. Una persona que va por las calles de Medellín, de Bogotá, de Caracas, de Ciudad de México, de Argentina, de Panamá, y está pendiente de cuidar los ojos y está, como decíamos la otra vez, como los zigzag que cuelgan, que van hacia abajo, entonces baja la mirada para no estar viendo cosas indebidas. O sea, como hacen los jaredín cuando van pasando a la de una mujer así. Un sombrero para no ver. Sí. No va a ser que tiene el sombrero de capulina con un hueco acá, es que... No voy a ver. Pero Hashem le ayuda para que no vaya a pecar, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué a veces pecamos? O sea, ¿por qué la gente peca en ocasiones? Porque no se ocupa de temas de santidad. No se ocupa en estudiar Torah, no se ocupa de ir al Beit Knesset, de rezar, de estar envuelto en este ambiente. Entonces eso le da el espacio para que peque. Volvemos a decir, por eso es necesario un grupo, porque en grupo tenemos que calibrar el carácter. No es lo mismo que lo que piensa Joel Quinteronsky, a lo que piensa Eliyahu Benadón allá, la familia Jaffe, el señor Pérez. Cada uno piensa distinto, ¿cierto, Joel? ¿Cierto, Don Jaco? Todos piensan distinto. No. ¿Sí? Todos piensan que es cierto, ¿cierto? No. Sí, no. Pero eso es lo que le ayuda a pulir a uno el carácter, a refinar ciertas cosas. Rab Pinto plantea una historia que confirma justamente este concepto del que estamos hablando. Rabbi Moshe Aarón Pinto Zatzal tenía un orden diario y fijo y meticuloso del cual no se alejaba en lo absoluto. Almorzaba todos los días a las 12 en punto del mediodía, sin importar que fuera lo que estuviese haciendo. Cuidado que dañan cables y lo doblan. Y aunque durante muchos años no salió de la casa y los médicos dicen que la falta de actividad física provoca que el cuerpo engorde, mi padre logró permanecer delgado. En una oportunidad llegaron a visitarlo poco antes de las 12 del mediodía y dado que la comida ya estaba servida, mi abuela le sugirió a mi padre que solicitara a los invitados que lo aguardaban unos minutos hasta que terminara de comer. En esa única ocasión mi padre se alejó de su costumbre
y en lugar de comer a las 12 en punto, decidió recibir a las personas que habían llegado, los invitados que no conocían el hábito de mi padre. Escuchen esto impresionante. Permanecieron con él mucho tiempo. De pronto mi madre le preguntó a mi abuela si había cacherizado el pollo antes de cocinarlo. Y mi abuela respondió que no lo había hecho porque pensó que ya estaba cacherizado. Eso fue algo maravilloso. Claramente gracias a que mi padre era siempre meticuloso con esto del kashrut. De cada alimento que entraba en su boca se salvó de comer un alimento prohibido. Si los visitantes no hubiesen llegado a esa hora, él hubiese comido pollo no kasher. Pero por lo visto desde el cielo reconocían la rectitud y la meticulosidad y lo cuidaron, y su meticulosidad, y lo cuidaron de que no llegara a pecar. Imagínate. El pollo no estaba kasher, llegan los invitados, la gente que los fue a visitar, llegó la hora de comer y él por respeto a los que lo fueron a visitar, no comió. En ese transcurso se dieron cuenta de que no estaba kasher el pollo. ¿Y qué pasó? Se salvó el rabino de no transgredir. Del cielo le ayudaron. ¿El salado? ¿Ah? ¿Qué le faltaría el salado? Ah, no sabemos qué le faltó. Porque llama la atención, o sea, si lo cocinaron. No, lo que pasa es que estamos hablando, ojo, que para la gente que ve el video, que sepa que la carne, la mayoría, el 99.999%, toda la carne que ya venden kasher, ya viene con el proceso de salado y todo. No es que van a comprar carne ahora y le van a llenar de sal y todo, no. Ya está kasher ya. Antes, en Marruecos, por ejemplo, había shohatim por familias X, entonces un shohet hacía shehitá para su propio consumo, entonces se hacía todo el proceso en la misma casa, ¿no? Pero estamos hablando de muchísimos años atrás, no ahora. El libro de Shemuel dice: cuida los pasos de sus devotos. Y tenemos que entender qué significa Ralei Hasidav. La palabra Ralai, pierna, tiene conexión con la palabra Ergelim, costumbre. Hashem cuida las costumbres de sus devotos y de los sadikim para que no se vean obligados a alejarse de sus costumbres sagradas y cometan transgresiones. Imagínate, el hecho de la santidad del rabino con su proceso que llevaba le ayudó a que no transgrediera. Es conocido la historia de Pinhas HaKohen, quien tomó una lanza y de un solo golpe mató a Zimri y a la mujer midianita con la cual estaba pecando. Pinhas era Cohen y tenía prohibido impurificarse con un muerto. Hashem realizó un milagro y todo el pueblo pudo ver que Pinhas sostenía con su mano la lanza. Los dos pecadores seguían con vida. Solo cuando Pinhas dejó la lanza, Zimri y Cosbi murieron. Escucha lo que dice. Solo cuando Pinhas soltó la lanza, Zimri y Cosbi murieron. Hashem reconoció que Pinhas no actuó para demostrar su propia fuerza, sino que lo hizo por amor a Hashem y por el temor divino, por lo cual lo ayudó para que Zimri y Cosbi no murieran mientras él sostenía la lanza. Porque se volvía también el utensilio y el Hazahu Baruch. De esa manera, Pinhas tuvo el mérito de no impurificarse con el muerto, lo cual estaba prohibido a un Cohen, con excepción de casos extremos, como por ejemplo cuando los Hasmonaim se impurificaron en la guerra, dado que fue lo necesario para ese momento. Cuando Pinhas llegó para detener la peste del modo mencionado, la tienda de Zimri estaba rodeada por 24.000 personas, lo que dejaba en evidencia que no podían haber actuado sin recibir la ayuda divina, ya que podían haberlos matado incluso antes de que arribara la tienda. Pero Hashem quiso que triunfara porque él había manifestado cuán auténtico era su celo por el temor divino. Por esa razón, aún después de haberlos matado los dos de un solo golpe, lo cual era en sí mismo un milagro, no se debilitó.
¿Cuántas personas le rodeaban la tienda? 24.000. Imagínate. Entonces eso lo vamos a ver dentro de poco, ¿no? Sí, en la parasha. Después de esta viene. Venimos de para allá. No. Shelach Leja. Antes estaba la para allá de Miriam Hanevía diciéndole a John Hará. Los espías hablando mal de la tierra. Korah hablando contra Moshe Rabenu. Y después tenemos Pinjas. Al final de esta para allá en Jucat ya se empieza a contar la historia de Pinjas. Entonces imagínate, no hemos aprendido. No aprendimos de lo de Miriam, no aprendimos de los espías, no aprendimos de Korah. Tú decías algo ahora sobre la cantidad de muertos que hubo en la... Sí, él estaba estudiando un shiur corto de la parashá del rabino Moshe Halono, y él decía que en principio eran 250 más 4, que era Korah y Datán, Abiram y Yom. Pero 11 se saca por lo que hizo su esposa, pero que se llega al cálculo de que ellos arrastraron alrededor de casi 15.000 personas en ese momento. Él citaba ahí el Midrash, más no recuerdo el Marimba como. Bueno. Otra cosa también llamativa que decía él era acerca de la cantidad de tiempo que la Torah relata. La Torah relata realmente son solo 2 años. 2 años estaría en el desierto y ya cuando ingresa. Ya. ¿Cómo? O sea, que él dice que relata, la Torah relata el Bereshit, obviamente los años que... Pero la parte ya cuando ya de Shemot en adelante, son 3, casi 4 libros, en los que solo relata 2 años del pueblo de Israel en el desierto como tal. O sea, omite 38 años y salta el momento en que ya van a ingresar, que fue cuando la muerte de Moshe. Bueno, sigamos. Queda claro que Hashem conduce la vida de la persona por el camino que ella misma elige, siguiendo el mismo principio para dar el ejemplo de una persona que tiene emisión nocturna. En ese caso comprendemos que si ello sucede es porque durante el día la persona estuvo mirando cosas prohibidas, llegó a tener malos pensamientos y en consecuencia tuvo esa emisión involuntaria. Como dice Eliyahu, comió picante también. Si una persona se hubiera apresurado por volver en Teshuvá por el pecado cometido, no habría llegado a derramar semen en vano durante la noche. La impureza a la cual llegó da testimonio de su error y de la Teshuvá completa que debe efectuar ahora. En la noche antes de acostarse no hizo Teshuvá por estar viendo cosas prohibidas. Al otro día hay que hacer Teshuvá por el error que cometió en la noche. Doble Teshuvá. Sí. Entonces, ahora podemos comprender mejor de qué manera el decreto de la vaca bermeja purifica a la persona. Cuando se esparcen las cenizas de la vaca bermeja sobre alguien, de esta forma se le recuerda su fin en esta tierra, porque la persona viene del polvo y al polvo regresará. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que peque mirando cosas prohibidas? De la misma manera la expresión Shani Betolaat, hisopo y lana carmesí, se recuerda a la persona que en su tumba llegarán Tolaim, gusanos, a comer su carne. Y se utiliza precisamente la expresión Shani Tolaat, porque la palabra Shani tiene la misma raíz de Shtaim, 2. Por los ojos de la persona se conducen los deseos mundanos. Y que estudiábamos en las leyes de Hebraca y Shah, no sé si te recuerdas, que cuando el cuerpo fallece, ¿por dónde se empieza a podrir? Los ojos. Por los ojos. Porque por los ojos es donde entra la mayor cantidad de argumentos para el pecado. El que envidia ¿por qué? Porque miró. ¿Sí? El que codicia, porque miró. ¿Ok? El que roba es porque vio lo que iba a robar Y le gusta. y le gustó. Entonces por los ojos entra la información, en el cerebro se procesa y se arma toda la estrategia para llegar al pecado. Impresionante, ¿ah? ¿Eh? Y los ojos, como decíamos la otra vez, representan al judío. ¿Viste? Los dos ojos no se ven el uno al otro, solo a través de un reflejo.
¿Qué ibas a decir, Joel? De que aparte también es una de las únicas partes del cuerpo que se mantiene técnicamente líquida. Y la boca también. Donde más hay espiritualidad, más líquido hay, pero más peligro hay. Eso, correcto. De todas maneras, como decíamos en un video corto que grabamos sobre esta para allá también, los hukim, esos misbot que tenemos que hacer, pese a que no los entendemos, se parece mucho a cosas que nos pasan en la vida y que no las entendemos. Pero nos pasan porque Boreo Olam quiere cambiarnos el carácter, porque quiere ayudarnos a refinarnos, a actuar con mejor ética, con mejor forma de responder según lo que dice la Torá y lo que dijeron los Jajamín. Entonces, cuando decimos este tema de Hukim, a mí siempre me recuerda mira, me pasó tal situación, no la entiendo, pero Baruch Hashem, si está pasando, es porque Hashem quiere que pase. Y va a pasar hacia mí, así esté en Colombia, en Argentina, si estoy en Colombia, estoy en Bogotá, en Quimbaya, en Barranquilla, donde esté, va a pasar. Nunca te vas a escapar de Hashem. ¿Te guste o no te guste? Te guste o no te guste. Las mismos Hukim, te gusten o no te gusten, tienes que hacerlas. Eso es el asunto. Terminamos entonces, damos estas palabras de Torah por la Haselahá y Refuah Shalemá del doctor Gabriel y su esposa doña Rivka. Haselahá y Refuah Shalemá de don Yeshayahu y doña Sara y toda la familia. Haselahá y Refuah Shalemá de doña Yochebet y toda la familia. Haselahá y todo lo bueno y lo mejor para don Eduardo Mil, que es éxito en todos sus planes a realizar. También por la Haselahá de la empresa Eden Worldwide en Europa, la Haselahá de la empresa Laboratorios Mineralim acá en Colombia, la Haselahá de todos los estudiantes del Bemidrash Rabbi Moshe Maimón, la elevación del alma de don Gustavo, hijo de María, Parnasato va de Aarón Ben Sufí. Y también vamos a pedir por la Refuah Shalemá de Amparo Pérez, hija de Consuelo, en México, la mamá de un amigo mío, y esperemos que se recupere. Refuah Shalemá también de la señora Ana Batzara, que está en una ciudad en Canadá, está hospitalizada. Bueno, Ana, Refuah Shalemá de Ana Batzara. Bueno, que sea todo con alegría y Besrat Hashem, nos veremos en otro video. Hasta la próxima.